Hola, muy buenos días. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de Biología de la Unidad Nacional Educativa Victorino Gómez. En esta oportunidad he decidido hacer este video con la finalidad de fortalecer un poco más la formación de los estudiantes de primero, segundo y tercer año de la Unidad Educativa Victorino Gómez en el área de Biología y poder llevar a ellos un material un poco más gráfico acerca de los dos primeros temas que hemos visto en el transcurso del segundo momento pedagógico, los cuales atienden a los títulos de la célula y sus componentes y los tejidos como estructura funcional del conjunto celular. Ok, en este sentido, bueno, vamos a ver a continuación, a pesar de que la presentación dice tejidos vegetales y animales, vamos a partir por hacer un recorrido o un resumen, mejor dicho, de la parte de biología celular. ¿Ok? Bueno, en este sentido, comenzando por el concepto, podemos definir las células como la unidad básica de la vida y las unidades estructurales y funcionales de los organismos vivos. En este sentido, cada célula va a tener la capacidad de realizar funciones vitales como crecer, reproducirse, responder a estímulos y mantener un equilibrio interno dentro del organismo. Entonces, eso quiere decir que así como en el cuerpo humano, el pie tiene la función de soportar el peso del cuerpo, la mano tiene la función de sujetar, el oído de escuchar. Cada uno de esos órganos está conformado por una célula especializada que a su vez va a tener una función que fueron las que nombramos hace un momento. En este caso, funciones de crecimiento, reproducción y la respuesta a estímulos del ambiente. En este caso, respuesta a estímulos químicos. Ok, entonces, de acuerdo al tipo de célula, vamos a encontrar dos células principales. Vamos a encontrar las células menos evolucionadas, llamadas las procariotas, que son células tipo que se caracterizan por la ausencia de un núcleo definido y de un organelo membranoso. En lugar de tener núcleo, el material genético de la célula procariota, generalmente ADN, se encuentra disperso en el citoplasma, ¿ok? En una región llamada nucleoide. Además, las células procariotas, acerco un poco más esto, además las células procariotas carecen de organelos. Perdón, ya va, un momento, por favor, voy a borrar esto aquí para que no interrumpa. Ok, además las células procariotas carecen de organelos membranosos como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la mitocondria. Si acercamos un poco más la imagen, vamos a darnos cuenta que aquí está la célula procariota, es un organismo menos evolucionado, ¿ok? Y internamente, como lo dijimos hace un momento, no tiene núcleo. Por lo tanto, sus partes van a ser principalmente la membrana plasmática, ¿ok? La pared celular, el citoplasma, el nucleoide, que es una estructura parecida al núcleo, ¿ok? Los ribosomas, compartimiento de procariotas, flagelo, cápsula y membrana externa. Estas serían las partes de la célula procariota. Sin embargo, como lo dije antes, no tiene núcleo, a diferencia de la célula que vamos a ver a continuación, que es la eucariota. ¿Ok? El núcleo, para que se hagan una idea, es parecido al cerebro en una persona. ¿Ok? Es decir, la cabeza viene a ser, digamos, la envoltura del cerebro, pero dentro del cerebro está toda la información que contiene la persona. Igualmente, en el caso de los núcleos, el núcleo viene a ser como ese cerebro donde está contenida toda la información de la célula. ¿Okay? Allí donde está contenida la información que le indica a la célula cuánto va a crecer un organismo, qué tan largo va a ser, qué tan ancho, ¿okay? Qué grueso, qué tipo de contextura va a tener ese organismo de densidad. Allí está contenida toda esa información. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son las células procariotas, vamos a tener principalmente a las bacterias, ¿ok? Que son organismos unicelulares que, a pesar de su simplicidad estructural en comparación con las células eucariotas, las células procariotas son capaces de realizar una amplia gama de funciones vitales, incluyendo la síntesis de proteínas, la producción y obtención de energía. ¿Ok? Lo que vemos aquí en esta imagen
que les estoy enseñando son diferentes tipos de bacterias o diferentes tipos de células procariotas. ¿Okay? Entonces, niños, niñas, ya saben que cuando les estén hablando de una bacteria, le están hablando de una célula procariota, es decir, un organismo menos evolucionado, con menos organelos, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de producir energía, producir otro tipo de sustancias que son las proteínas y hacer transformaciones en el medio que la rodea. Y finalmente llegamos a este tipo de célula que es la más evolucionada y es la que portan actualmente las plantas y los animales, que son las células eucariotas. ¿Okay? Son un tipo de célula que se caracteriza por tener un núcleo definido y delimitado por una membrana celular. ¿Okay? Tenemos un núcleo definido, que lo vemos acá, delimitado por una membrana celular nuclear, que es la que está aquí. ¿Okay? A diferencia de la célula anterior, que no teníamos ese tipo de núcleo. Además del núcleo, las células eucariotas también contienen organelos membranosos, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria y el cloroplasto. ¿Okay? Fíjense, cada uno de estos elementos que se ven acá en el dibujo, en la figura, son organelos, es decir, al igual que el cuerpo humano tiene un hígado, tiene un riñón, tiene un corazón, tiene un pulmón, que son órganos especializados en una función, la célula va a tener también sus organelos, es decir, va a tener un conjunto de elementos que le va a permitir a ella ejercer una determinada función, los cuales vamos a ver en detalle a continuación. Sin embargo, allí podemos nombrar entre esos organelos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria y el cloroplasto. En este caso, las células vegetales son típicas, vamos a encontrar este tipo de estructura en el caso de las células vegetales, como es el caso típico de los organismos más complejos, como plantas, animales, hongos y protistas, que son otro tipo de estructura. ¿Okay? Ahora, existen muchos tipos diferentes de células en el cuerpo humano, así como en los animales, al igual que en el reino vegetal. Cada una especializada para cumplir, como lo dije antes, una función específica. Por ejemplo, las células nerviosas transmiten señales eléctricas, mientras que las células sanguíneas transportan oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Pero van a existir, como lo pueden ver aquí, unas diferencias entre lo que es la célula animal y la célula vegetal, ¿okay? Que es la que tenemos aquí abajo. Empezando porque la célula vegetal presenta paredes rígidas, ¿okay? Mientras que la célula animal presenta paredes más flexibles que le permiten adoptar otro tipo de forma. Okay, en ese sentido, bueno, entre las principales diferencias que vamos a encontrar en las células animales y vegetales, como lo dije antes, una de las diferencias más notables es que la célula vegetal tiene una pared celular rígida, como lo acabo de decir, compuesta principalmente de celulosa. ¿Okay? La celulosa es un material más duro, más, digamos, menos flexible, que es el que va a conformar esto que vemos aquí, que es lo que llamamos la pared celular. Al hablar de pared celular, imaginen las paredes de una habitación, ¿ok? Esto es un cuarto y adentro lo que está contenido es aire y algunos muebles. Esos muebles vendrían a representar los organelos, el aire, el citoplasma, que es el medio del que uno se mueve, y la pared celular serían las paredes de la habitación. Podemos verlo a través de esa analogía. Mientras que las células animales no tienen esta pared celular, ¿ok? Como lo ven acá. Ellos no tienen una pared, ellos lo que tienen es una membrana que recubre, pero que le permite a ella irse adaptando a diferentes formas, tomar diferentes. ¿Ok? En el caso de las células vegetales, suelen tener una estructura que se llama cloroplasto, que es una estructura especializada para la captación de luz solar y producción de fotosíntesis. Que permite llevar a cabo la fotosíntesis y producir su propio alimento, mientras que las células animales no tienen cloroplasto. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Okay? El cloroplasto es el pigmento verde que ustedes, o sea, asociado a la clorofila, mejor dicho, el cloroplasto es el organelo que está asociado a la producción de pigmentos verdes de la clorofila, ¿okay? Que es a través del cual las plantas captan la luz solar.
Entonces tenemos, aquí tenemos un poco más en detalle lo que es la célula vegetal, ¿ok? Tenemos el aparato de Golgi, el ADN, que es donde está contenida toda la información del núcleo. ¿Ok? Tenemos por acá el retículo endoplasmático, la mitocondria, y por acá tenemos lo que les dije, esto es la membrana celular. Y el citoplasma es como decir, como les decía, el aire en la habitación, es decir, es el medio en el cual se encuentran inmersos todos estos organelos. ¿Ok? Bueno, definiendo ya un poco más en detalle cada parte de la célula, tenemos en primer lugar el núcleo. El núcleo celular es un organulo, que se encuentra en las células eucariotas. Recuerden que les dijimos que las células procariotas se caracterizaban porque no tenían núcleo. Su función principal es almacenar el material genético de la célula en forma de ADN y coordinar las actividades celulares, incluyendo el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. El núcleo también es responsable de regular la expresión genética y controlar la síntesis de proteínas esenciales para las funciones celulares. Actúa como el centro de control de la célula, desempeñando un papel crucial en el mantenimiento y función e integralidad de la célula en general. ¿Ok? Entonces, tenemos el núcleo y lo que tenemos adentro es el ADN. Seguimos entonces con lo que es el aparato de Golgi. ¿Ok? El aparato de Golgi también es un organelo celular que se encarga de procesar, empacar y distribuir proteínas y lípidos en la célula. Está formado por una serie de sacos aplanados llamados cisternas, y su función principal es modificar las proteínas y lípidos producidos en los retículos endoplasmáticos para luego empaquetarlos en vesículas y enviarlos a su destino correcto dentro y fuera de la célula. El aparato de Golgi juega un papel crucial en la secreción celular, en la formación de lisosomas, en síntesis de la membrana celular. En otras palabras, el aparato de Golgi es algo así parecido como si la célula tuviese un estómago. Así como cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿ok? Y esos alimentos son digeridos posteriormente por los intestinos y parte es expulsada nuevamente del cuerpo. Así funciona más o menos el aparato de Golgi. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Como lo dice aquí, toma los nutrientes en la célula, que son las proteínas y los lípidos, y los empaqueta, ¿ok? Los convierte en unidades, digamos, más pequeñas que puedan ser aprovechadas por la célula, tanto a lo interno como a lo externo. ¿Okay? Entonces, en este sentido, la célula tiene un proceso de digestión y un proceso de excreción celular. Otra parte importante de la célula, lo nombrábamos a continuación, es el citoplasma. Como lo ven aquí, el citoplasma es una estructura cristalina, membranosa, y es donde van a estar contenidos cada uno de los organelos de la célula. Es decir, es como, imagínense una especie de gelatina, y adentro de la gelatina ustedes tienen allí un toronto, un ping-pong y una galleta, y cada uno de esos organelos está contenido dentro de la gelatina. En este caso la gelatina vendría a ser el citoplasma, mientras que el toronto sería el núcleo, el ping-pong sería de repente el ribosoma, la galleta sería el aparato de Golgi, por decir algo, ¿no? O sea, para que tengan una idea más gráfica. De igual manera se sucede en la célula. La célula, cada uno de los organelos que ven aquí, ¿verdad? Fíjense que si hago un acercamiento, aquí vamos a ver que este aparato, esto que está aquí es una mitocondria, que es la parte encargada de la respiración celular, es como decir los pulmones de la célula, la producción de energía. ¿Ok? Sin embargo, aquí va a estar el núcleo, ¿ok? Y todo esto va a ser una especie de material acuoso de gelatina, que es la que contiene a todos esos organelos, y lo llamamos citoplasma. Ahora, a nivel de concepto, podemos decir que es la región de la célula que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática, es decir, todo esto que está aquí, el núcleo es este, la membrana plasmática es esta, toda esta parte es el citoplasma.
¿ok? Núcleo y la membrana plasmática está compuesto por un gel viscoso llamado citosol, en el que se encuentran suspendidos los organelos celulares, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, entre otros. El citoplasma es el lugar donde se llevan a cabo las numerosas actividades celulares, incluyendo procesos metabólicos, síntesis de proteínas, almacenamiento de nutrientes, transporte intracelular, y es un componente fundamental para el funcionamiento y supervivencia de la célula. ¿Ok? Posteriormente vamos a tener lo que llamamos la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Esta parte que vemos aquí, todo este borde, como decir, el límite de la célula. Así como nosotros tenemos piel, que es el límite de nuestro cuerpo con el ambiente, la membrana celular es algo parecido al límite de la célula, es decir, esto que separa a la célula de otra célula, lo que vamos a llamar membrana celular. Entonces, ella va a estar conformada por una serie de elementos que los ven acá, que son proteínas, ¿ok? Y una serie de conductos que es la que les permite, que también son proteínas, que cumplen la función de intercambiar con el medio que rodea la célula. Entonces la membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura delgada que rodea y protege a la célula. Está compuesta principalmente por una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. La función principal de la membrana celular es regular el paso de síntesis dentro y fuera de la célula. Síntesis de sustancias, perdón. O sea, ella actúa como un regulador de sustancias tanto dentro como fuera de la célula, manteniendo un ambiente interno estable. Además actúa como un sitio de anclaje para el citoesqueleto. El citoesqueleto es todo estos elementos que están aquí, es decir, como decir, la base donde se establecen cada uno de estos organelos. ¿Okay? Entonces actúa como anclaje para el citoesqueleto y permite la comunicación celular y reconoce moléculas externas a través de receptores específicos. En resumen, la membrana celular es crucial para la integridad y el funcionamiento de la célula. En otras palabras, niños y niñas, esta membrana que está aquí, aparte de que permite el intercambio, imagínense una puerta que permite la entrada y salida de personas de una habitación. Esta membrana permite el intercambio también con el ambiente que rodea la célula, es decir, con el medio en el cual se encuentra inmerso la célula. Pero al mismo tiempo permite la interconexión, ¿ok?, de los diferentes organelos que están dentro de la célula. Y como llamamos el citoesqueleto, es decir, ella es la que permite que se fije de manera, se quiere, estable toda la sustancia que está contenida dentro de ella, que es lo que llamamos el citoesqueleto, es decir, el lugar de anclaje donde se establecen los diferentes organelos. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo aquí, esta figura, no es más que como una foto en grande de lo que sería un pedacito de esta parte de acá. Y finalmente, bueno, tenemos otro elemento que vamos a llamar la mitocondria. Es esto, si lo vemos en esta célula, lo acerco, es este organelo que está aquí. Fíjense que esto es una célula, esto es una foto de una célula real, ¿ok? Este organelo que está aquí es la mitocondria. Vamos a ver para qué sirve la mitocondria. Entonces, fíjense, la mitocondria son organelos celulares conocidos como las centrales energéticas de la célula, es decir, donde se produce la energía de la célula. Su función principal es la producción de energía en forma de ATP. ATP es un compuesto químico llamado adenosintrifosfato, que eso lo van a ver con más detalle más adelante, pero por ahora, para que sepan lo que se refiere a ATP. Y a través de, entonces ella lo utiliza para producir energía a través de un proceso llamado también respiración celular. Esta estructura también se caracteriza porque tiene
su propio ADN y ribosoma, es decir, ella actúa de manera independiente al núcleo, ¿ok? Lo que sugiere que en el pasado fueron organismos independientes que establecieron una relación simbiótica con la célula eucariota. Es decir, oye, como que imagínense dos personas que lleguen y se consiguen y dicen, oye, vamos a asociarnos para hacer una casa. ¿Okay? Bueno, igual pasó, se supone que pasó con este señor que tiene su propio ADN y este señor que tiene su propio ADN. Al parecer se consiguieron y dijeron, mira, vamos a asociarnos para hacer una célula y crear un organismo más fuerte. Algo así parecido a eso se estima que pasó. Pero bueno, esas son solo teorías, ¿ok? Nada comprobado. Lo cierto es que tienen ADN distintos y trabajan en conjunto. Lo que sugiere que en el pasado fueron organismos independientes que establecieron una relación simbiótica con la célula eucariota. Además de la producción de energía, las mitocondrias también desempeñan un papel en la regulación del metabolismo celular. La apoptosis, es decir, muerte celular programada, y la señalización celular. En otras palabras, este señor que está aquí, o esta señora, la mitocondria, aparte de producir energía, ella prácticamente programa la vida de la célula. Es decir, establece cuándo la célula va a morir, cuándo le va a faltar energía, cuándo tiene un alza de energía, ¿ok? Y esa es su función principal entonces, a través de lo que habíamos dicho. Ella entonces utiliza dos procesos, la respiración celular, que es un proceso donde ella se carga de oxígeno y produce oxígeno, ¿ok? Y la producción de ATP a través de los procesos bioquímicos. Ok, tenemos entonces otro organelo que es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organismo celular que se encarga de una variedad de funciones relacionadas con la síntesis de proteínas, la modificación de proteínas y la síntesis de lípidos. Recuerden que cuando hablamos de síntesis estamos hablando de convertir un compuesto complejo o una sustancia compleja en una sustancia más simple, más digerible. Imagínense algo así parecido a lo que hacemos cuando ingerimos un alimento. Si yo ingiero, por decir, un sándwich, es una sustancia compleja porque está conformada por pan, por jamón, queso, salsas, vegetales. Sin embargo, una vez que esto entra a la boca del comensal, de la persona que está consumiendo, es comenzado a ser degradado en una sustancia más simple, en una masa más compacta, que es la masa que queda detrás del proceso de masticación, y es ayudado por las enzimas, en este caso de la saliva, presente en la saliva, para su digestión. Algo así parecido es lo que hace el retículo endoplasmático. Podría decirse que es algo así parecido al estómago de la célula. Entonces, él, como lo dice aquí, es un organelo celular que se encarga de una variedad de funciones relacionadas con la síntesis de proteínas, la modificación de proteínas y la síntesis de lípidos. Existen dos tipos principales de retículo endoplasmático. Tenemos el rugoso, que tiene ribosomas adheridos a su superficie y está involucrado en la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que participa en la síntesis de lípidos, en el metabolismo de carbohidratos y en la desintoxicación celular. Fíjense que es algo, como les decía, parecido al sistema digestivo de la persona. Cuando la persona come, principalmente los alimentos, una vez que son masticados, pasan por lo que sería el intestino grueso, y posteriormente, una vez que se degradan allí las sustancias, son aprovechadas por el intestino delgado, que es la que hace el transporte de las diferentes sustancias hacia la parte sanguínea. Y allí el resto es expulsado del organismo a través de los procesos, que ya todos conocemos. Sin embargo, fíjense, como les decía, hay una parte lisa, una parte rugosa, y esa parte rugosa básicamente lo que tiene es la función de aumentar la capacidad de superficie de contacto, de manera que pueda ser captada la mayor cantidad de sustancias y permita una mayor
mayor procesamiento de la misma para la producción o síntesis de una mayor cantidad de proteínas. ¿Okay? Mientras que está la parte lisa, que ya es la parte, digamos, que es la que va a intercambiar con el resto de la célula, el resto de los tejidos, la sustancia proveniente de este proceso que está aquí. ¿Okay? Entonces, por eso, como lo dice aquí, ¿okay? Repitiendo un poco, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas adheridos a su superficie, está involucrado en la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que participa en la síntesis de lípidos y metabolismos de carbohidratos y la desintoxicación celular. Un conjunto de retículo endoplasmático, el conjunto de retículo endoplasmático desempeña un papel crucial en la producción y procesamiento de moléculas esenciales para el funcionamiento celular. Ok, y tenemos otra de las principales diferencias que tiene la célula vegetal con respecto a la célula animal, es que la célula vegetal va a presentar una vacuola grande de la célula en el centro de la célula. La vacuola es un organelo que presenta en las células vegetales y también está presente en algunas células animales, pero su función principal varía dependiendo del tipo de célula, pero en general la vacuola cumple varias funciones importantes. En los vegetales la vacuola es especialmente significativa. Su función principal es actuar como un almacén de agua y nutrientes para la célula. Además proporciona soporte estructural a la planta al mantener la presión osmótica dentro de la célula, lo que contribuye a la rigidez de la planta. ¿Okay? En otras palabras, el agua que permite ella contener genera presión hacia las paredes, ¿okay? Que le permite a la planta mantener un estado rígido. Ahora, otra diferencia importante que vamos a tener entre las células vegetales y las células animales es que las células animales generalmente se reproducen mediante un proceso llamado mitosis, en el que una célula madre se divide en dos células hijas idénticas. Es decir, partiendo de una célula, estas son las diferentes fases de la mitosis. Tenemos la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telefase. O sea, cada célula, cada organismo, ella comienza a generar un estado de profase donde se divide en dos células idénticas. ¿Ok? Entonces, fíjense, partimos de una y terminamos con dos células idénticas que van a tener la misma información en sus núcleos. Esa es la forma en cómo se dividen las células animales. Mientras que las células vegetales también, por otro lado, mejor dicho, las células vegetales también pueden reproducirse a través de la mitosis, pero también tienen la capacidad única de reproducirse mediante la formación de esporas o a través de la producción sexual con formación de gametos. Es decir, mientras que en el caso de las células animales solo se pueden producir a través de la formación de gametos, es decir, la célula que se forma de la unión de un gameto masculino con uno femenino, en el caso de las células vegetales podemos tener otros modelos de reproducción, el caso de espora, que es el caso de algunos hongos, ¿okay? O el caso de los helechos, tienen semillas asexuales, o en el caso de la reproducción sexual, que es la reproducción a través de gametos, que es la que vemos cuando se produce la fertilización, en este caso de la fertilización del polen en el pistilo de las flores, para formar finalmente el fruto. Ahora, ya hemos estudiado lo que son las células tanto animal como vegetal. Sin embargo, una vez que se comienzan a juntar diferentes células, ya sea animales o vegetales, se va a generar lo que entonces conocemos con el nombre de tejido. Fíjense que tejido entonces no es más que un conjunto de células. Cada uno de estos puntos que ven acá representa un núcleo, por tanto una célula. Pero cuando se van formando la agrupación de los diferentes tipos de células, vamos a tenerlo entonces lo que denominamos un tejido. Entonces fíjense, esto es una célula vegetal. Vean que la estructura que se va formando es totalmente compacta.
¿ok? Lo que le da la rigidez en este caso al elemento vegetal, mientras que en el caso de las células animales tenemos una gran capacidad de movimiento de estas células, lo cual les permite un mayor grado de flexibilidad, que era lo que decíamos en láminas anteriores a esta. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué es un tejido? Entonces, un tejido, como lo dijimos antes, un grupo de células que trabajan juntas para realizar una función específica en un cuerpo. ¿Okay? Entonces tenemos, en el caso, esto lo que ven acá es un tejido leñoso, ¿ok? Que en este caso permite brindar sostén a un árbol. Ok, entonces fíjense, entre los diferentes tipos de tejidos que vamos a estudiar tenemos el tejido vascular. Este tipo de tejido se encarga del transporte de agua y nutrientes y sustancias orgánicas dentro de las plantas. Se divide en xilema, que transporta agua y minerales desde las raíces hacia arriba, y el floema, que transporta nutrientes producidos en las hojas hacia otras partes de la planta. Es decir, en una planta vamos a tener un tallo, ¿verdad? Unas raíces donde vamos a tener entonces un xilema que va a transportar el agua en este sentido, y esa agua va a ayudar a que se formen otros compuestos que van a bajar a través de lo que sería el floema. El floema entonces lo que va a llevar esos compuestos a las hojas, a los frutos, al tallo, para garantizar el mantenimiento de la planta. Lo que vemos aquí, voy a hacer el zoom, ¿ok? Lo que estoy haciendo el zoom, que se ve, son pequeños orificios que están en ese tallo. Esos son los orificios que utiliza la planta para poder llevar la sustancia a las diferentes partes de ella. Y lo que vemos aquí, en este caso, es una foto ya a nivel de microscopio, ¿ok? Esto es como si agarraran una pequeña sección de esta hoja, ¿ok? Y la vemos en el microscopio. Ahí vamos a ver entonces, imagínense que la hoja la cortan de esta manera, ¿verdad? Claro. Esta parte que vemos aquí es, como decir, la membrana, ok, la epidermis de la hoja. Y lo que vemos aquí, este tejido es, esta parte que va acá es el floema, que es decir, el conducto por donde la pasa, el conducto por donde va pasando todos los tejidos que son después distribuidos a las diferentes partes de la hoja. ¿Okay? En este caso puede ser agua que va desde la raíz hasta las hojas. Y posteriormente se utiliza un segundo conducto, ¿ok? Que son los que distribuyen después la sustancia producida al resto de la hoja. En el caso del tejido de sostén, ¿ok? Es un tejido que se caracteriza por proporcionar soporte estructural a la planta. Está compuesto por células con paredes gruesas. Este tejido incluye el colénquima y el esclerénquima. ¿Ok? Se los presento aquí. El tejido de sostén es el tejido que, digamos, justifica la formación del material duro que vemos en los árboles. ¿Okay? Esto que tenemos acá, lo que ven aquí es como si hiciéramos un corte en el árbol. Imagínense un corte. Estos que están aquí son los conductos a través de los cuales el agua es transportada a las diferentes partes de la planta, en este caso a las hojas. Y posteriormente tenemos otro tipo de tejido aquí, que es el que garantiza que esa agua sea distribuida a las diferentes partes del árbol. Otro tejido importante es el tejido dérmico, ¿ok? Que es el tejido encargado de formar las capas externas de la planta y protegerla contra daños físicos y patógenos. Incluye la epidermis y el tejido subyacente al conocido como el parénquima cortical. Es decir, el tejido dérmico es, digamos, la piel de la planta, ¿ok? Es la parte que va a cubrir la superficie de la hoja. Esto que ven aquí, estos se llaman estomas, son células especializadas en abrir y cerrar estos ojales que están aquí para garantizar el intercambio de
gases entre el ambiente y la planta. Haciendo un acercamiento vamos a tener un detalle de los diferentes tipos de estructuras que están presentes en el tejido epidérmico. Y tenemos otro tipo de tejido que es el tejido fundamental o parenquemático. Este tipo de tejido se encuentra en todas las partes de la planta y desempeña funciones como el almacenamiento de nutrientes, la fotosíntesis y el relleno de espacios en la planta. Es decir, el tejido parenquemático es el tejido que permite generar dentro de la planta una completa turgencia. Imagínense, así como se hablaba del citoplasma, en este caso el tejido parenquemático es algo análogo al citoplasma visto en conjunto, es decir, el que permite garantizar la estructura, el completo funcionamiento a nivel de la planta. ¿Okay? Bien, entonces en este caso lo que les enseño aquí es un ejemplo de cómo a diferencia de las células animales, la célula vegetal, cada célula tiene contenida toda su información, la misma información, y esto es lo que permite que a partir de diferentes partes de la planta, es decir, ya sea un bulbo, una raíz, un tallo, en este caso no hablamos de fruto, pero sí de raíces, esto me permite a mí reproducir la planta desde cualquier punto de ella. A diferencia en el caso de las células vegetales, que yo no puedo reproducir un animal o un ser humano a partir de otra célula de manera espontánea. ¿Okay? Se necesita que esté completo todo el sistema orgánico para poder hacer esto. Okay, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vemos cómo las plantas comienzan a crecer a partir de la raíz y cómo pueden comenzar a crecer raíces a partir de las hojas. Ok, fíjense, dentro de lo que van a ser las actividades que ustedes van a desarrollar para la parte de biología, así como para la parte de proyectos, vamos a hacer unos germinadores. Aquí, si quiero hacer hincapié, deben seleccionar 5 tipos de semillas distintas, es decir, de 5 vegetales distintos. Para hacer los germinadores pueden utilizar, como lo ven acá, unos frascos de vidrio, unos vasos. Incorporan papel sanitario o servilleta y introducen con agua allí las semillas. Okay, esas semillas van a comenzar a generar un cambio, como se ve aquí. La idea es que ustedes hagan este tipo de cuadro, ¿verdad? Y en la medida que la semilla vaya generando diferentes cambios, ustedes van a ir anotando el día que vieron ese cambio, ok, el cambio observado y qué les llamó más la atención en cuanto a la coloración del cambio. Okay, esto lo van a hacer para cada una de las semillas, es decir, van a seleccionar 5 tipos de semillas distintos y en cada una de esas semillas van a hacer este cuadrito que está aquí. Esto es un cuadro que se hace aproximadamente para 60 días, es decir, tienen que hacerlo en 2 páginas, 2 hojas tamaño oficio. Ok, y entonces bueno, ya una vez culminados los tejidos vegetales, vamos a ver el tejido animal. Entonces básicamente dentro de los tejidos animales vamos a encontrar que estos se refieren a diferentes tipos de tejidos que componen los cuerpos de los animales. Entre eso, aunque no me gusta catalogarlos como humanos y animales, entran también los seres humanos. Estos tejidos están formados por células especializadas que se organizan en estructuras y funciones específicas. ¿Okay? El primer tejido que vamos a ver es el tejido epitelial. Es el tejido que permite la conformación de lo que conocemos como la piel. ¿Okay? Esto que ven aquí es como si hiciéramos un pequeño corte de la piel, un pequeño recuadro. Y lo que tenemos aquí es una vista del microscopio de cómo se ve la piel. ¿Okay? Entonces este tejido reduce la superficie interna y externa del cuerpo formando barreras protectoras y participando en funciones como la absorción y la secreción y protección en la piel. Es decir, él actúa en lo que es la producción de fluidos como el sudor
y en la protección de la piel, evitando que los otros órganos que están debajo de él sean afectados por el sol. Tenemos el tejido conectivo, como su palabra lo indica, es el tejido que incluye, entonces como decíamos antes, el tejido conectivo incluye tejidos como el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo. Estos tejidos tienen las funciones de soporte, unión, protección, además de contribuir a la estructura del cuerpo. Es decir, como lo dice su nombre, el tejido conectivo es un tejido que permite llevar a cabo la conexión o la interconexión de los diferentes tejidos, ¿okay?, dentro del cuerpo humano. Y tenemos el tejido muscular. Está formado por células musculares especializadas en este tipo de tejido es responsable del movimiento del cuerpo y los órganos internos. ¿Okay? Entonces, cada una de las células va a estar de acuerdo al tipo de órgano especializada en la producción de ese órgano. Y es por eso que las células del corazón son totalmente distintas a las células de los músculos en los brazos y totalmente distintas a las células, en este caso, de el aparato intestinal, ¿ok? Porque cada una está diseñada, fíjense que la forma es distinta, la capacidad de absorción es distinta, ¿ok?, de intercambio, porque cada una está diseñada para cumplir una función específica. Y finalmente tenemos otro tipo de tejido bastante importante dentro del cuerpo humano y dentro de los cuerpos de los animales, que es el tejido nervioso. Este tejido es el que está compuesto por neuronas y células de soporte. Y es el encargado de transmitir señales eléctricas y químicas en el cuerpo, permitiendo la comunicación entre las diferentes partes de los organismos. ¿Okay? Es decir, una vez que la persona recibe un estímulo del ambiente, se genera una descarga eléctrica entre las diferentes neuronas, ¿okay?, que es la que advierte al sistema nervioso de que hay un cambio en la condición cercana a la condición cercana al ambiente que rodea a la persona, ¿okay? Y eso se hace a través de esta estructura que tenemos aquí, que es la neurona, la cual va a estar conformada por un núcleo, ¿okay?, que es donde llega la información, y unas dendritas, que es a través del cual el núcleo manda la información de señal, pero también tenemos otra estructura que es la que permite, ¿okay?, la interconexión con otras neuronas. Okay, aquí la podemos ver en más detalle. Y bueno, chicos y chicas, esto es lo que les tenía ya como, digamos, una clase de refuerzo. La idea de este material es que tengan como lo acabo de decir, un refuerzo más gráfico de la información que se les da en clase, y ampliar un poco más la cantidad de información. ¿Okay? Agradezco su atención. Les agradezco, por favor, y lo único que les voy a dejar es, digamos, de actividades que deben ir llenando el cuadro que se presentó en el video, ¿okay?, para el registro de las plántulas que tienen que ir produciendo, a fin de que al final de este momento pedagógico podamos llevarlas al huerto ya en la Victorino y cultivar en ese huerto. ¿Okay? Bueno, se despide, habló para ustedes el profesor Paul Sierra. Hasta luego.